Bienvenidos una vez más a Metanoia Podcast. Hoy la verdad que tenemos el placer de tener a Meli y la verdad que es maravilloso lo que realmente el Señor puede hacer en nuestras vidas y me gustaría, Meli, que vamos así rapidísimo porque yo sé que lo que queremos hablar hoy de parte de Dios es lo difícil que es no tener nuestra vida y poder ordenar todas las cosas, o sea, trabajo, estudio, familia, iglesia, tiempo con el Señor, servir, todas esas cosas. Parece mucho si lo ponemos así en una lista y es difícil ordenarlo. Vos realmente, quiero que nos contés, primero, si hay mucha gente que te conoce, pero ¿qué estudiaste? ¿Cuánto años te demoró la carrera? Bueno, hola, mucho gusto. Mi nombre es Melissa. Hola a todos. Hola, Chao. Yo estudié arquitectura, me recibí el año pasado, estudié en la Universidad de Córdoba. La carrera en sí consta de 6 años, según el cronograma. Claro. Para mí me tomó 7 años y medio. Y nada, la verdad que es hermoso, es un proceso y Dios estaba enseñando en todo. Y tal cual como vos decías, lo importante de cómo definir cuáles son nuestras prioridades y también de cierta manera de cómo permanecer en todo lo que Dios nos da, ¿no? Tanto el estudio, la familia, el servicio. Decir, bueno, Dios, ¿cómo permanezco esto desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre? Y eso todos los años. Claro, eso creo que es lo más tremendo, que hay personas que comienzan, como dicen, inflados y terminan desinflados fin de año, ¿no? O al revés, ¿no? Empezaron desinflados y terminaron inflados. Claro. Pero ahí va la primera pregunta, ¿no? Que nos puedas compartir. ¿Cómo vos llegaste al primer año de tu carrera? O sea, fue difícil, fue un momento de cambios. ¿Cómo llegaste con tu intimidad con Dios? Buena pregunta. En lo personal, mi primer año académicamente fue el más simple, entre comillas, porque había terminado en colegio técnico, entonces tenía mucha base, lo que es en lo académico, pero en todas mis otras áreas fue el más difícil. Creo que realmente si no hubiera sido por Dios, hubiera abandonado la carrera en primer año. En primer año yo terminé el secundario, acá en Jujuy, y me fui en las vacaciones para Córdoba. Entonces, conocer una nueva ciudad, pasar de estar 24/7 en la iglesia y conociendo a todos y sirviendo a pasar a no conocer a nadie. Claro. Y un poco es como, hola, me llamo Melissa, ¿cómo están? Y después también muchas situaciones familiares que pasaron que al poco momento o los pocos meses que yo me fui, entonces fueron como muchas noticias y que lo único que me hizo de verdad permanecer de nuevo es primero el tener el buen hábito y la buena costumbre de ir a la iglesia, porque por más que no conocía mucha gente o no tenía amigos, siempre iba los sábados o los domingos y siempre recibía una palabra. Y recuerdo que mi primer año me sumé a un grupo de crecimiento y yo no decía ni una palabra porque yo el primer año era tímida, porque no conocía a nadie, entonces me sentía súper introvertida, entonces hablaban entre todos y yo estaba así sentada, ¿viste? Pero para mí era importante escuchar, pero me costaba muchísimo hablar y yo llevaba muchas cosas emocionales en mi corazón y creo que recién después de unos meses pude sentarme con una amiga y acá en la iglesia cuando volví contarle a alguien. Pero recién cuando volviste pudiste descargar todo. Sí, totalmente, pero eran muchísimas cosas. Perdón, ¿y tu intimidad con Dios fue afectada por el primer año? O sea, materias nuevas, libros así, no sé, tantas actividades. ¿Vos notaste que tu intimidad de Dios era, o sea, un día no orabas, 2 días, 3 días, a veces pasaban semanas? Bueno, no me deschavé tanto. No, yo creo que es importante eso, ¿no? La sinceridad de cómo afecta cosas nuevas o responsabilidades nuevas, porque hay personas que han tenido hijos o se han casado o han tenido un trabajo más estresante, por así decirlo, o con más dedicación, y ha afectado en su vida, ¿no? Ha afectado en su relación con Dios. Realmente, yo en mi primer año, de hecho, creo que agradezco a Dios que me fui y sí, acá yo servía, tenía mi devocional, tenía como mi relación y mi manera de conocerlo a Él. Claro.
Pero cuando fui y llegué a Córdoba, recuerdo que le decía a Dios como que no lo conocía. O sea, recuerdo que ahí hice una de las oraciones más sinceras que fue: Dios, creo que no te conozco, porque no conozco como, no sé, el Dios que te da fuerza, el Dios que te da sabiduría. Era como que sí conocía el Dios de amor, pero no había tampoco profundizado en eso. Entonces yo como que digo: Dios, quiero conocerte, porque esta era la frase. Dios me decía, yo amo a las personas reales. Y eso me hizo ser real con él y quebrantarme y decirle, hacerme muchas preguntas con la carrera, de decirme, ¿realmente elegí una buena carrera? Elegí la carrera que era para mí. Voy a estar acá en esta ciudad 5 o 6 años. ¿Cómo voy a hacer si mi familia, no sé, yo veía que mi familia estaba separando? Digo, Dios, ¿qué voy a hacer yo acá lejos? Y mi familia está allá dispersándose. Digo, o sea, es como que me sentía también un poco como culpable de estar allá y no ayudar, digamos, No desde por lejos estar. en casa. Entonces era como, Entonces sí afectó. afectó muchísimo. Pero al mismo tiempo, creo que Dios ha sido y es un padre tan amoroso que yo, antes de irme para Córdoba, pedí consejos. Me acerqué a mis líderes, en ese momento a Gaby Ontiveros. Le decía: Gaby, ¿cómo hago? Le digo, yo me estoy yendo a estudiar una carrera que sé que mis padres, es pública la universidad, yo no tengo que pagar para acceder, pero sí tengo que pagar un alquiler, sí tengo que pagar la comida, sí, o sea, es como que yo digo, mis padres no es que tienen wow, Claro. tienen lo justo. Y me acuerdo que Gaby me dio un gran consejo que me ayudó muchísimo, me trajo mucha paz en mi corazón, que me dijo: Mary, tus padres están invirtiendo en vos, no están gastando en vos. Así es. Y cada vez que yo pensaba, decía: no, fuera este pensamiento, porque ellos están invirtiendo en mi vida. Y después también, cuando decir a qué iglesia voy, porque hay tantas opciones, decir dónde voy. Y también pedí consejo a los pastores. En su momento el pastor Juvenal, dije: pastor, ¿dónde voy? Me dijo: mira, acá hay una iglesia que tiene una visión similar a la nuestra, que te va a ayudar. Y dije: buenísimo, ahí estoy. Y ahí me planto. Y, y obviamente Dios se va encargando también de ponerte personitas que te van acercando a Él. En lo personal, en mi primer año fue donde más me aferré a Dios, pero porque lo necesitaba, porque si no estaba Él, iba a tomar un pasaje en cualquier momento y me volvía por aquí. Qué tremendo. Y vamos, o sea, pasando el tiempo, pasaron años, ¿no? Pasaron 3 años más o menos, y vos ya estabas establecida en Córdoba, ya estabas más acostumbrada a eso, ¿no? ¿Cómo en la mitad del proceso, porque una cosa es llegar al final y otra es empezar, y otra cosa es estar en el medio, donde también es bastante difícil, ¿no? Sí. En ese momento, a mí la clave de lo que me gustaría preguntarte es esto, ¿no? ¿Cómo tu intimidad fue cambiando desde el comienzo hasta la mitad? ¿Vos sentiste un crecimiento? ¿Pudiste experimentar? Decir, sí, tengo que estar todo el día en la facultad, pero llego a mi casa, o en la facultad, así como estamos ahora, quizás la facultad que hay espacios para poder estudiar, podías buscarle la palabra, podías orar. Sí, creo que en el momento, antes tal vez pensaba como, bueno, voy a la iglesia, mi momento va a tener devocional, o por ejemplo estaba en un área de servicio y bueno, ahora tengo que prepararme. Pero luego entendí que lo que yo hacía en la facultad, cuando yo estaba con mis compañeros, también eso era como mi servicio hacia Dios. Entonces, por ejemplo, Dios transformó mi identidad desde que principio de año hasta mitad, porque en mi carrera muchas veces nosotros presentamos muchos proyectos y hay profes que te dicen: no, esto no me gusta, no, tenés que cambiar. Y en un momento uno dice: ¿qué hago? Porque no te da el tiempo con todas las cosas. Claro, eso va el trama, ¿no? Que mientras más difícil se pone la circunstancia, es donde, sin querer, no es algo que decimos, mira, no tengo tiempo para eso. No. Pero sin querer vamos apartando el tiempo de lo más importante. Sí, y creo que algo en ese tiempo, el tener, como bien vos decías al principio, como claro nuestras prioridades. Yo agradezco a mi familia por siempre haber sembrado en mí el buen hábito y la buena costumbre de asistir a la iglesia. O sea, nunca dejé de asistir a la iglesia. Tal vez uno que otro domingo, pero siempre traté de ser constante en permanecer, digo, bueno, no, tengo que ir a esta reunión. Y luego, en mi tiempo, en mi intimidad con Dios, en lo personal,
empecé a entender que lo que estaba escrito en la palabra no era un versículo que solamente yo lo escribía y lo ponía en la pared. Por ejemplo, un versículo que me acompañó durante todo el recorrido de mi carrera fue Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y ese esfuerzo y ser valiente, ahora lo acuerdo tangente. Un día teníamos una entrega, era a las 8 de la mañana y nosotros estábamos imprimiendo con mi compañera y yo estaba llorando porque te genera un estrés, una ansiedad a veces cuando tienen que llegar muchas cosas. Claro. Y yo decía, porque Dios también va trabajando en la ansiedad, va trabajando en tus preocupaciones, porque muchas veces cuando nos afecta y cuando nuestra prioridad, en mi caso, llegó a ser la facultad 24/7, a veces cuando eso no está bien, vos crees que ninguna cosa más está bien. Y Dios en ese sentido tiene paciencia con uno y te va diciendo, no, en esto hay que mejorar, pero en otro también vamos bien. Y recuerdo estar en una crisis porque estaba llorando, porque mi compañera estaba yendo a imprimir los paneles y yo ahí llorando digo, Dios, que puedo imprimir los paneles. Y en ese momento me ponía a orar y cuando me ponía a orar Dios me decía, recordá que yo te hice esforzada y valiente. Y eso para mí transformó mi manera de empezar a ver mi carrera. Cada vez que yo veía a mis compañeros que me decían, no, Meli, que no llego, y así digo, hey, vos fuiste creado para ser esforzado y para ser valiente. Y cuando eso transforma tu identidad, te vas dando cuenta que la palabra de Dios y tu intimidad no solamente queda en un versículo y anotarlo y tenerlo, no sé, en tus apuntes, sino que transforma tu identidad de quién sos vos. Porque a medida también de que uno va estudiando, también te vas transformando en un profesional, digamos. Al principio vas diciendo, bueno, esto es el inicio, soy un estudiante, pero recuerdo que mi papá me decía, Meli, vos estás en tercer año, ya sos media arquitecta. Lo estás logrando. Claro, no me decía sos estudiante de tercer año, él me decía, ya sos media profesional, estás como en la mitad. Y ver esa forma te hace también plantearte que Dios quiere sembrar valores dentro de la universidad que tal vez hoy no lo están. Por ejemplo, hoy yo acompaño, o sea, el cripto en una materia en arquitectura 2C y veas a los chicos realmente con una ansiedad, con una inestabilidad, porque a veces pasaría, y a mí también me ha pasado de quedarte libre en una materia y sentir pesada la carga. No, pero y de sentir, no, le falla a todo el mundo, no, ya no. Y te empiezas a sentir culpa porque decís, no, porque estoy lejos, y el enemigo empieza a utilizar las cosas que vos estás haciendo bien, y a veces uno se puede equivocar porque no, como te digo, no somos robots. No somos robots. Y a veces el enemigo utiliza eso como, no, mira, tu papá está trabajando y vos acá y que te está yendo mal en esto. Entonces realmente creo que si no hubiera tenido la palabra de Dios, que me hubiera afirmado en quién soy y en quién es mi identidad, no hubiera podido continuar con la carrera. Creo que Dios y es así, Dios te acompaña en quién sos vos y cómo Él quiere verte como profesional y formarte en eso. Yo creo que cuando llegaste al final de la carrera, llegaste, como dicen, pasaron los años y te diste cuenta que estabas en lo culmine, en decir, che, estoy a meses de cumplirlo, estoy a semanas y a días, y no sentías de parte de Dios que Dios te decía, lo lograste. Ese forzado y valiente era en sí, lo lograste, tenías que confiar. Pero mi pregunta va a esto, ¿no? Vos sentiste, creciste en el tema de tu carrera, creciste como profesional, en tu intelecto, en todas las cosas. Pero vos sentiste también que creciste en fe, que pudiste crecer en decir, mi relación con Dios se vio fortificada, o sea, se sintió que realmente crecí también en ese ámbito. Sí, totalmente. Creo que en el trayecto de mis últimos años, específicamente el último año, que es el que más me costó, porque como les decía el versículo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, hasta tercer y cuarto año, cada vez que yo le pedía algo a Dios dentro de la facultad, Dios me decía, esforzate, sé valiente, vamos, animate, sé valiente. Y en mi último año fue esforzate, porque pasa algo que, nosotros hacemos una tesis final y en la tesis depende mucho de tu autogestión. Entonces llegó un momento en el que vos empezás todo full pila y te decís, no, en 3 meses me recibo, no, en 6 meses, no, en 8, y se va así alargando. Y llega un momento en el que te viene el desánimo. Y yo mi última etapa de la universidad tuve que luchar contra el desánimo. O sea, era muy loco porque tal vez uno lo mira de lejos y va a decir, ya está cerca, listo, en 2 meses ya se recibe. Y sí es cierto, pero la verdad es que en los últimos meses la mayoría
pasan por esta etapa porque también es otro, porque decir, che, termino esta etapa y ¿qué hago? Empieza, es como que llegás a la cúspide de una montaña, a la cima, y ya no ves nada. Y de verdad es que no ves nada. Y digo, o te acostumbraste a caminar y subir, y que claro, llega un momento que decís... Claro, no, ¿y hacia dónde voy? Es como toda una incertidumbre totalmente nueva, y en mi caso me pasó de sentirme muy desanimada con mi carrera en mi último tramo, y fue Dios animándome, diciéndome, esforzate. Yo decía, Dios, esforzate. Y aunque no tenía ganas de sentarme o hacer, era esforzate. Y en mis últimos años también pude conocer a Dios como Padre. Siempre le tuve a Dios como mi Señor, como mi Salvador, pero los últimos años fue como Dios Padre, y Él diciéndome, hija, yo te amo, y porque te amo quiero que te esfuerces. Y yo, no quiero. Pero era, creo que haber conocido, y agradezco a Dios haber pasado por toda esa etapa, porque en esas etapas más difíciles, no sé si te pasa, pero tus verdaderas como luchas más internas o más difíciles, vos no se las contás a alguien. Yo en lo personal tengo mucho amor hacia mis padres, y mis padres saben con qué cosas yo lucho, cuáles son esas cosas así súper que no se las cuento a nadie. Y Dios en ese último año de mi facultad, en mis últimos años, se volvió mi Padre. Y yo le decía, Dios, vos sos mi papá, o sea, sos mi papá real, y yo te necesito en todo este trayecto, porque eran tomar decisiones de decir cómo miro mi futuro, cómo me preparo para lo que viene adelante, y también de cómo no caer en decir, oh Dios, siento que no llego, porque el último tramo para mí es el más difícil. Dentro de mi carrera es el que más me costó. Es como jugar, como empezás un campeonato y llegás a la final del mundo, y es la final del mundo. Sí. El camino fue difícil, sí, pero la final también es difícil. Literalmente, me acuerdo, mi padre me envió un audio, así como vos decías, ahora estamos en una tesis, en un relevamiento en un pueblo. Y mi papá me dice, vos sos Messi. Mi mamá me decía, hija, vos estás en un mundial, vos ya pasaste a cuarto, a octavo, a cuarto, a la semifinal, ahora estás en la final, no te queda nada. Y me hacía reír mucho esa comparación, pero también es verdad que llegás con un cansancio, y es fundamental, siempre digo, como un grupo de amigos. En lo personal yo siempre fui intencional en tener por lo menos una o dos amistades en todo lo largo de mi carrera, y constantemente poder preguntarle cosas o ser súper sincera, y también me ha sabido corregir. Como ser vulnerable, también. Eso también es la palabra, ¿no? Totalmente. Ser vulnerable, donde mostrar realmente qué te está pasando, ¿viste? Sí. Porque quizás a tus padres, por no preocuparte, o le decís estoy bien, pero a alguien necesita decirle que está mal. Sí. Y a veces con el Señor nos derramamos, ¿no? Pero Dios pone esas personas también para que no estemos solos. Eso es muy tremendo. La verdad que todo lo que vos me decís y como vos narrás tu carrera, me hace acordar mucho del pueblo de Israel, ¿no? Más que el Señor te había dado Josué 1:9. Cómo el Señor demandaba más cada vez que pasaba más tiempo, ¿no? Primero lo sacó del pueblo, lo sacó de Egipto y lo lleva hacia la tierra prometida. Y van pasando pruebas y años, y cada vez eran más difíciles, ¿no? De que llega David, que tiene que luchar contra un gigante. Y nos damos cuenta de que el Señor nos va preparando, pero no para que sea más liviana la carga. Nos va preparando para que realmente vienen cosas más fuertes quizás, pero que nosotros ya nos vemos más con una confianza, porque David quizás no tuvo que pasar un desierto, no tuvo que pasar 40 años, o no tuvo que pasar distintas circunstancias, sino que tuvo que enfrentarse a un hombre que era el triple que él. Pero la confianza que él tenía en decir, yo estoy con Dios, ¿entendés? Yo voy confiado porque sé que el Señor va delante de mí. Y eso es fundamental en carrera, trabajo, estudios. ¿Querés emprender en algo? ¿Querés algo? Tenés que saber que Dios va delante de vos. O sea, que constantemente nuestra confianza está en Él. Porque nosotros por nosotros solos no podemos. Y vos decís, ¿en qué momento? Esta va la pregunta, ¿no? ¿En qué momento vos sentiste, sí, realmente yo no puedo? Y vos dijiste, si Dios no me hubiera sostenido, no hubiera logrado esto. Porque esa es la realidad. Que si Dios no te hubiera sostenido, no hubiéramos logrado nada. Nadie hubiera logrado nada, porque Dios está con nosotros ahí para que nosotros hagamos las cosas posibles. ¿Me entendés?
creo que me hacías una pregunta que era el éxito, creo. Sí, Y yo pensaba, para mí el éxito no es algo que te pueda dar el hombre, éxito es lo que Dios te da, éxito es cómo Dios te transforma. En lo personal es gratificante, por ejemplo, tener una carrera universitaria o un trabajo, tu familia, es hermoso, pero saber que eso te lo da Dios es como que, no sé, es un regalo inmerecido, es por gracia. Y yo creo eso totalmente, o sea, yo sé que soy una privilegiada y agradecida a Dios porque o sea, hemos pasado por muchas cosas. O sea, si voy desde lo político, de lo social, en estos últimos años sí, ha pasado de todo. ha pasado de todo y que sin embargo la gracia de Dios ha estado sobre mi familia, sobre mi vida. Es como digo, gracias Dios. Y también porque es de Dios, yo siempre le digo a Dios, le digo, Dios, vos sos mi arquitecto, le digo, Dios, si vos me mandás a hacer esto, yo voy, pero si vos sos mi socio, digamos, si vos vas por delante de mí. Tengo una invitada nueva, mira. Qué bonito. Paso por delante, no pasa nada. Paso por delante. Ahí Bueno. está Dios. Ya que hizo el corte y acá la perra hermosa. Vamos al versículo, ¿no? Hay un versículo que me ha sostenido quizás a nuestra congregación este año, que ha sido Juan 15. Juan 15:4, ¿no? Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos. Pues el vientito no me haga eso. No puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Y es algo tremendo, ¿no? Que como decís, sí hay cosas que podemos hacerlas sin Dios, pero no vamos a dar tanto fruto como lo podríamos hacer si lo hacemos con Dios. ¿Sí? Totalmente. Y si permanecemos en Él, podemos dar frutos. ¿Sí? Y yo lo ponía en este aspecto, ¿no? Que hay gente que va a ser enfermero, que puede ser albañil, puede ser cualquier rama en el trabajo. Y si permanece en el Señor y tiene una intimidad con Dios, da fruto de su trabajo también. Porque Dios se utiliza en esos ambientes, ¿no? Dios necesita de nosotros en cada uno de los lugares donde vamos a estar laboralmente y con la familia y en todo lugar, ¿no? Pero qué precioso que es cuando vos decís, yo estaba en clase y veía que los demás se desmoronaban y que se preocupaban y que se entristecían. Y vos también te entristeces, pero necesitas levantarlo al otro, ¿no? Y cuando empezamos a dar fruto es eso. Vos empezás a levantar a compañeros, a gente en el trabajo, o en cualquier lugar, ¿no? En cualquier parte de que estés trabajando, estés estudiando, vos empezás a hacer luz donde estás, ¿me entendés? Porque a veces pensamos que solamente somos luz en la iglesia, ¿no? O en los grupos pequeños o en la casa, pero el Señor nos ha puesto para hacer luz en todos los lugares, en la facultad. Y es hermoso, yo cuando iba a la facultad allá en Salta, había grupos que nos juntábamos a leer la Biblia. Y era precioso porque todos ocupábamos un aula y nos quedábamos 2 horas, 3 horas ahí hablando de la palabra, ¿no? Y estábamos siendo luz, ¿no? Y la gente pasaba caminando y algunos entraban y se sumaban. Y era como ser luz en medio de todas esas tinieblas, ¿no? Donde la gente está en desespero, está mal, se puedan dedicar un tiempito para decir, voy a compartir un poco, ¿no? Vamos a leer. Y eso es realmente dar frutos, ¿no? Por eso, cuando te había invitado y te había hecho estas preguntas muy difíciles de responder, es porque constantemente nos cuesta mucho la intimidad. Nos cuesta mucho dedicar tiempo, sacrificar nuestro tiempo. Pero hay otro pasaje que es para otro podcast, pero habla de esto, ¿no? La de David, yo no voy a darte nada que no me cueste. Dice David diciéndole, yo al Señor no te voy a dar nada que no me cueste. Yo todo lo que a mí me cueste, yo te lo quiero dar. Y eso es lo tremendo y lo maravilloso de este pasaje, Juan, decir, voy a dar frutos porque voy a permanecer, a pesar de que todo está mal, a pesar de que todo parece que no pinta bien, ahí voy a seguir permaneciendo. Y me encanta eso, porque cuando más difícil, ¿sabes? Hay días que yo, por ejemplo, a veces trabajaba, en esta temporada trabajo a veces de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, y llego a casa con ganas de nada, con ganas de salir a correr, bañarme y volver a dormir nada más.
Y me toca a veces, digo, Señor, voy a orar. Voy a interceder porque me tengo que acordar de mis amigos y empiezo a orar por las personas que me había animado el domingo a orar y dedico ese tiempo a orar. Quizás me acuesto más tarde y quizás al día siguiente me levanto un poquito más cansado. Pero yo entendí eso, que realmente sacrificar tiempo para lo importante iba a producir frutos. Iba a producir frutos. Y eso es lo que nos cuesta experimentar. Nos cuesta en todos los ámbitos, gente que trabaja, gente que tiene familia. Por eso hablamos, ¿no? Yo te preguntaba eso. Siendo sincera, ¿te costó la intimidad? Sí, totalmente. Y creo que sí. A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Yo antes tenía como, para que no se malinterprete, por favor. No, es lo que... No, pero siendo esto de que, por ejemplo, yo oro, leo la Biblia, entonces era como, yo he vivido como al otro extremo, ¿no? Como decir, che, si un día no leo la Biblia, si un día no oro, Dios... Me cae un rayo. Claro, como que no, le estoy fallando a Dios. O sea, es como que no, estoy así como mal. Apartada. La oveja negra. Entonces era como que venía como con una mentalidad muy religiosa en ese sentido. Y en un momento fue como, lo que vos decías lo mismo, por ejemplo, el conocer la palabra, el conocer la oración, es una forma de acercarte a él. Efesios 2:13 es un versículo que me hizo conocer a Dios de otra forma. Dice que nosotros fuimos hechos cercanos a Él. Y me encantó porque visualmente yo me lo imaginaba y era como alguien que me está acercando, ¿entendés? No es como que alguien que yo voy y lo busco, sino que Él viene y me atrae. Sí. Y lo veo así, y cada vez que, por ejemplo, leo la Biblia, oro o hablo con Él, intercedo por otros, mi mini Biblia, intercedo por otros, lo hago porque digo, Dios, yo quiero verte ahí. Dios, yo quiero verte hoy. Dios, yo quiero conocerte más. Dios, quiero saber qué estás pensando hoy, qué promesas hay hoy, qué tengo que orar por mi amigo, qué tengo que orar por mi amiga, pero porque realmente sé que Él me está acercando a Él. Entonces, muchas veces me ha pasado situaciones donde realmente por cuestiones en mi caso, de mal orden, Sí. porque sucede eso, cuando hay desorden en tus horarios, en tu orden de prioridades, hay desorden también en tu intimidad. Es simple a veces decirlo, pero poner prioridades en la semana, decir yo esta semana tengo como prioridad, no sé, tener mis devocionales, en mi caso era tener mis devocionales, hablar con mi mamá, con mi papá, porque uno cuando está con distancia a veces deja la comunicación. Digo, no, yo quiero honrarlos, quiero saber qué les pasa, quiero orar por lo que les está pasando, por mis amigos, por mis amigas, en el servicio. Entonces como que se empiezan a sumar muchas cosas y lo importante es, si vos cumpliste con tus prioridades en la semana, te da paz también de saber que estás en orden. Hay cosas que se pueden salir, no sé, urgencias que pueden suceder, pero las prioridades tienen que cumplirse. Y realmente voy a esto, que Dios es muy paciente y Dios sabe la paciencia que trabaja en mí. Sí. De que hay veces que yo estoy así full, digo no, hoy taca, y hay veces que me cuesta más, pero en mi caso de leer la Biblia, por ejemplo, yo soy muy sistemática, yo aprendí, por ejemplo, antes yo leía como versículos al azar o por temas, y no, hace unos años aprendí a leer la Biblia, pero por libros, entonces empecé con libros más pequeños, de 6 hojas, 5 hojas, 5 capítulos, dije esto, y cuando uno lo va terminando, también me dice, bueno, ya tengo el libro, voy por el otro. Tengo un grupo de amigas que nos llamamos epístolas y leemos las epístolas de Pablo, y todos los sábados nos juntamos a estudiar la Biblia, y eso es hermoso, y nos animó incluso a hacerlo con otro amigo, de leer los evangelios. Entonces son esos grupos también que hacen mucho bien, y en esos momentos no solamente leer la Biblia, sino decir, no, ya tenía un pedido de oración esta semana, ¿quieres que ore por vos por algo? Porque sabes que orar también es amar a la otra persona, entonces eso te acerca a tu hermano y te acerca a Dios. Entonces creo que Dios en mi caso ha transformado eso de el ser tan estricto pero solamente por querer cumplir,
al otro caso de decir, Dios, yo hoy vengo, pero porque me quiero acercar a vos, porque quiero que vos me hables. Y por ejemplo, en mi caso, O por ejemplo, orar antes de entrar a un parcial, cosas así. sí, A veces, totalmente. sin querer, caemos en eso. Te está haciendo frío, ¿no? Sí, Caemos en eso, ¿no? En decir, solamente busco los beneficios, ¿no? Pero Dios conoce nuestro corazón y sabe realmente nuestras sí. intenciones. Y para cerrar esto, pues si no es muy largo, si no estaríamos acá Yo te dije, yo doy muchas veces. 3 capítulos de podcast haríamos con esto. Estaríamos hasta que se haga de noche, ya no habría ni luz. Y seguiríamos acá hablando en el celular parado ahí. Yo creo que algo muy tremendo, que después en otra ocasión vamos a hablar de otro tema. Dios quiera. Sí. Pero realmente es permanecer a pesar de todas las circunstancias y poder dedicarle tiempo a Dios a pesar de que tengamos que estudiar, trabajar, tener hijos, tener familia, la casa, los perros, todas esas cosas. Sí, es responsabilidad, pero lo importante siempre va a ser el Señor, porque cuando vos le puedes dedicar tiempo al Señor, todo lo demás es más gratificante. Totalmente. Es más tranquilo porque te llenas de la paz, te llenas del río de vida y de ahí salís a hacer de bendición a todos lados. Es difícil, si no te llenas de lo importante, si no te llenas del Señor, es difícil que puedas derramar eso en todos los ámbitos. Y yo me doy cuenta mucho cuando me pasaba que no oraba o que no estaba teniendo una intimidad con Dios, se notaba en mi carácter. Me ponía más idiota, me daba cuenta que estaba haciendo, me estaba apartando, ¿no? Me sentía más tiniebla, ¿viste? Pero bueno, Oscurito. la verdad, Meli, gracias por esto, gracias por que podamos hablar este tema. En otra ocasión hablaremos de otros temas, volveremos a tocar la intimidad, pero sí, gracias, la verdad. No, muchas gracias, bueno, muchas gracias Clau, muchas gracias al podcast, muchas gracias a los que escucharon. Y en lo personal, creo totalmente todo lo que dijiste. Amén, amén. Y también de que, no sé, este último mes he estado leyendo mucho Génesis y me encanta porque de nada vale tener una familia, un trabajo, un título si no está Dios, la verdad. Porque al final y al cabo, realmente Dios es nuestro fundamento. Y cuando Él es nuestro fundamento, todo lo que tiene que crecer va a crecer. Todo fruto. Y nada se va a caer. O sea, va a permanecer. Y va a permanecer por la eternidad. Porque Él es eterno. Entonces, maravilloso. Así que nos estamos viendo en la próxima, amigos. La verdad que espero que haya sido de bendición. Gracias. Nos vemos. chao.